Bienvenida y bienvenido al podcast Moverte, donde conversamos sobre temas relacionados con la movilidad urbana sostenible. En el episodio número 4, titulado Pulso de la Ciudad, abordaremos los retos de la movilidad en las ciudades del Ecuador. Este espacio será moderado por Martín Carpio, coordinador de ciudades del proyecto Mover Ciudades de la cooperación alemana GIZ. Hola con todos, con todas, muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias por compartir este espacio. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio que nos mueve para conversar sobre la movilidad sostenible. Como ya lo mencionaron, retos de la movilidad en las ciudades del Ecuador es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo quería siempre iniciar con una pequeña reflexión. Pensemos que estamos en una ciudad cualquiera, puede ser Quito, Guayaquil, Cuenca, a las 7 de la mañana. Muchas personas salen en este momento a su trabajo, unas en bus, otras caminando, otras en sus vehículos privados. ¿Y qué es lo que encuentran? Se encuentran tráficos fuertes, se encuentran también con tiempos muy largos entre sus desplazamientos de ciudad. Es el espacio también que no nos permite caminar o pedalear con mucha tranquilidad. Entonces de ahí nos surgen algunas preguntas y una de ellas, la más importante, es: ¿están nuestras ciudades preparadas para movernos mejor? El día de hoy quiero agradecer la presencia y el tiempo que nos entregan para poder conversar sobre esta situación. ¿Nuestras ciudades están preparadas? Quiero dar el saludo a Augusto Barrera. Augusto es doctor en Ciencias Políticas y de la Administración y de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. También fue alcalde de la ciudad de Quito entre el 2009 y el 2014. También actualmente se desempeña como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Muchas gracias por tu presencia, Augusto. También quiero saludar a una querida amiga muy cercana de este espacio, Alexandra Chicaiza. Ella es asesora del alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo. Alexandra es asesora y lidera los procesos de planificación urbana en la ciudad, el ordenamiento territorial y también la planificación del transporte. Actualmente lidera el proceso de planificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad de Ibarra. Y también quiero agradecer su presencia, Luis Alfonso Peña, ingeniero mecánico y abogado con experiencia en gestión pública y movilidad. Y actualmente Luis es el director de movilidad de tránsito y transporte de la Municipalidad de Loja. Asimismo está liderando todos los procesos de la planificación de la ciudad. Nuevamente agradecerles su tiempo, su espacio a cada uno de ustedes y conversemos en realidad qué es lo que estamos pensando con respecto a nuestras ciudades. Augusto, quisiera iniciar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. La pregunta es la misma que hice al principio. ¿Nuestras ciudades están preparadas para movernos mejor? Bueno, muchas gracias por la invitación y les felicito por este espacio, ¿no? Hay que ampliar y difundir estas conversaciones. Yo creo que las ciudades están más que preparadas, obligadas. Es decir, esta idea de preparadas no, claramente no, pero no significa que los cambios que hay que hacer sean imposibles. Lo que sí tengo la convicción es que están obligadas. Mantener el mismo modelo, digamos, la misma lógica de transporte es inviable. Creo que cada vez estamos claros de que eso es inviable. Probablemente la gente pueda comprar un auto, lo que es seguro es que no va a poder moverlo. Piensa en Quito, hace 10, 12 años la ciudad tenía 300,000, 150,000 vehículos, hoy tiene más de 600,000. En una década casi hemos duplicado el número de vehículos. Si mantenemos esta tendencia, en pocos años vamos a tener cerca de 1 millón de vehículos. Es obvio que la capacidad vial no puede crecer a la misma distancia, por lo tanto lo que tendremos es un colapso generalizado. Pero esta reflexión de Quito es perfectamente extensiva, digamos, a Ibarra o a Riobamba o a Santo Domingo o a Ambato. Me parece que las ciudades, más que preparadas o no, están obligadas y nuestra tarea es prepararlas para ese cambio. Y aquí surge
una línea que me parece que es necesario conversar, porque no solamente hablamos desde la perspectiva técnica, sino también desde una perspectiva política e institucional. ¿Cómo logramos hacer que esto funcione? Y Alex, quería hacerte a ti esta pregunta, ya que tú estás un poco más cerca del alcalde y sobre el formato en cómo se está pensando actualmente la ciudad. ¿Qué retos tenemos ahora? Entendemos que tenemos un crecimiento bastante acelerado del parque automotor, un crecimiento acelerado de las ciudades y sobre todo una planificación un poco débil sobre el tema de las ciudades, entendiendo este proceso de crecimiento. ¿Cuáles son los retos que tiene la ciudad desde la administración para que podamos tener una planificación adecuada de esto? Hola con todos, muchas gracias por este espacio. Realmente para Ibarra ha sido un gran reto todo el proceso estructural. Para Ibarra, como lo he dicho en muchas intervenciones, el tema de la movilidad y el transporte es un tema tan nuevo, pero también tan viejo, no tan antiguo, que realmente no ha avanzado mucho en el tiempo. La actual autoridad ha tomado la decisión política de generar un plan de movilidad urbana sostenible. Esto lo hemos hecho en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha sido quien en realidad nos ha apoyado en todo este proceso. Para nosotros ha sido un gran reto generar esta política y ahora estamos en la fase donde queremos implementar este gran plan que ya lo hemos trabajado. Actualmente ya tenemos cuáles son los indicadores a los que vamos a atacar con nuestras acciones y cuál es la visión que tenemos de la ciudad con la movilidad. Entonces, el primer reto que ya hemos enfrentado y hemos logrado abatirlo, se podría decir, es generar una herramienta de planificación que antes no la teníamos. Por normativa está establecido realizar el plan de desarrollo y ordenamiento, el plan de uso y gestión del suelo, y ahora queremos implementar esta nueva normativa que es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Estamos actualmente trabajando en la ordenanza para que esto quede implementado como una política institucional de nuestra administración. Eso en cuanto al tema del reto estructural. En el tema estructural y de gobernanza, consideramos que a través de esta política que esté establecida, a través de una ordenanza, nos permitirá seguir los indicadores y generar las acciones para poder dar cumplimiento a esta movilidad. Una de las características de este plan es que nos hemos enfocado en la persona, en que todo genera a través de la persona, en facilitar que el tema del motorizado ya pase a un segundo plano, sino que sea más espacios para la gente. Esa es una de las características que tenemos. Actualmente estamos ya trabajando en los proyectos principales que ya involucran a varios actores importantes, como son el transporte urbano. Ya hemos realizado algún levantamiento de información, pero ya estamos trabajando en mejorar los procesos que son realmente estructurales y que tomarán su tiempo. Lastimosamente, tal vez esta administración no nos alcance para ver los resultados que esperamos, pero tenemos nuestro plan que ya está a poco de ser una ordenanza que permitirá delinear esto en el tiempo en los próximos 10 años, que es lo que hemos planificado, y realmente para nosotros es muy, muy importante que esta herramienta de planificación sea un logro. Gracias, Alex. Me abres un abanico de posibilidades para hacer 8,000 preguntas. Creo que tenemos solo 20 minutos en este podcast. Sin embargo, es importante y sobre esto quiero hacerles a los tres unas preguntas para ver si me pueden contestar brevemente. Empezamos contigo, Alex, porque eres la que me puso esto sobre el discurso. ¿Qué es lo que hace falta para que los planes de movilidad urbanos sostenibles realmente sean, como los dicen, sostenibles? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que estos planes realmente sean implementados? Uno de los principales problemas en la planificación del Ecuador es el porcentaje real de implementación de los planes. ¿Qué es lo que necesitamos o cómo pensamos desde los diferentes espacios, municipalidades, academia, incluso en este caso, que hace falta para que estos planes tengan un porcentaje mayor de implementación? Creo que la respuesta no es muy difícil y es muy lógica, y es decisión y voluntad política. Creo que es importante que las autoridades lo consideren en su agenda
Todos estamos enfocados en mejorar el tráfico, pero nadie está enfocado en mejorar el espacio público. Entonces, tomar esa decisión política y técnica realmente es difícil. Que sea parte de los presupuestos de las diferentes instituciones, considerado los proyectos prioritarios. Realmente todo eso depende de la decisión y la voluntad política de hacia dónde quieres que vaya la ciudad. La movilidad realmente es un tema que nadie lo topa, ni ninguna autoridad trata de entrar en él, porque es tener un conflicto de intereses con los transportistas, que es un gremio fuerte, con las instituciones, con los ciclistas, con diferentes actores que realmente mueven todo el sistema. Entonces, creo que el primer paso es tomar la voluntad política de hacerlo. Queremos hacerlo. Entonces, realmente pienso que eso, el querer hacerlo, te permite ponerlo en la agenda de las autoridades, te permite ponerlo en el presupuesto de las autoridades. Entonces, ese es el primer paso y el más importante. Listo, te anoto. Voluntad política. Luis, tal vez desde tu posición, desde la situación de la ciudad de Loja, ¿qué es lo que hace falta para que estos planes de movilidad urbano sostenible funcionen y se implementen en nuestras ciudades? Bueno, yo me enfoco primero en la sostenibilidad. No solo se trata de decisión política, se trata de que los planes de movilidad urbano sostenible permanezcan en el tiempo y que una decisión política que no sea acorde a una ideología venga a cambiar el panorama en el futuro. Desde esa perspectiva, yo creería que lo fundamental es tener la normativa y el ordenamiento jurídico que ampare y respalde a los planes de movilidad urbano sostenible. Un municipio debe crear una ordenanza que respalde el plan de movilidad urbano sostenible y que exija y obligue a las direcciones competentes a actualizarlo cada cierta periodicidad o cada cierta temporalidad, de tal manera de que uno siempre respete el plan de movilidad urbano sostenible y así vengan nuevas autoridades, no se lo trastoque o no se pretenda cambiar la directriz hacia dónde se va a mover una ciudad, tal cual se lo hace con el plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Gracias, Luis. Entonces, te anoto, trascender gobiernos me parece bastante interesante. Tenemos dos temas, voluntad política, trascender gobiernos. Pero quiero llegar un poco más profundo contigo, Augusto. Hablemos un poco de la capacidad de implementación de estos proyectos que puedan tener los gobiernos en las ciudades. ¿Qué opinas tú sobre eso? Mira, yo creo que estos dos factores que se han planteado, que los colegas han planteado, que me parecen interesantes, voluntad política y continuidad, al final me parece que se pueden leer mejor con otros dos factores. El uno es que, digamos, la sociedad debe ser capaz de cambiar el chip, ¿no? El punto en el que estamos en movilidad es un punto de inflexión. Digamos, una política que modifique efectivamente el modelo de movilidad no es más de lo mismo, es un cambio radical y eso implica evidentemente un conjunto de dinámicas, ¿no? Por ejemplo, pensar en la movilidad solo como una política sectorial es equivocado. Hay que ligar la movilidad al desarrollo territorial. Tienes que vincular la movilidad a la gestión del espacio público, al modelo territorial que tienes, etc. Entonces, me parece que una condición clave es, digamos, la claridad programática, y en eso tal vez matizo un poquito lo del colega. Claro que tiene que ver con una perspectiva de ciudad, incluso con un debate ideológico y programático. Hay gente que cree que la movilidad es comprarse un auto y dar la libertad, entre comillas, para que el auto privado funcione. Este modelo de una ciudad compacta, sostenible, con transporte público, es un concepto de ciudad que tiene que estar enraizado. Y a eso se suma, evidentemente, la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad pública es ahora el gran debate, digamos, de las instituciones. Y es capacidad de financiar, de hacer los estudios, de tener el soporte, de poder implementar. Entonces, voluntad política, sí, continuidad política también, pero al mismo tiempo necesitamos transformar el imaginario de la propia sociedad, porque tenemos que hacer cambios importantes. En mi experiencia, cuando pones un carril exclusivo para el transporte público, la gente, pese a que se mueve por ahí, le preocupa, ¿no es cierto?, porque estás modificando el privado. Cuando estableces alguna forma de restricción, el estacionamiento tarifado, por ejemplo, cuando inviertes de transporte público, mucho, lo que hay que invertir,
Todo eso son elementos problemáticos. En cambio, si haces una calle, la gente te aplaude porque por ahí van a pasar carros. Y probablemente lo que estés haciendo es exactamente lo contrario de lo que se debe hacer. Entonces, una política de movilidad como esta es disruptiva, no solo implica política pública, sino cambio social. Por eso me parece fantástico que estén haciendo este tipo de productos, porque esto no puede ser el debate de los técnicos, es un debate del conjunto de la ciudad de hacia dónde quiere ir. Esos son los ejemplos que nos dan Ámsterdam o Copenhague o etcétera. Llegaron al punto del colapso, que uno ve ahora qué bonito, qué lindo transporte público y las bicicletas. Cuando miras las fotos de eso en los 70, eran ciudades absolutamente colapsadas. Y entonces la sociedad tuvo que darse cuenta que no hay manera de seguir por ese mismo camino. Súper interesante, porque en esta línea estamos juntando tres momentos, ¿no? Voluntad política, la trascendencia de los gobiernos y la participación de la sociedad. No solamente desde una perspectiva de visión, sino desde una perspectiva de tomar posesión de las ciudades, de los proyectos. Hay muchos ejemplos, como lo mencionas, que a mí me parecen súper interesantes. Y sobre todo es importante mencionar que todos estos procesos son realmente largos. No es de un gobierno, no es de dos, sino podemos llegar hasta 4 y más, en este sentido, ¿no? Es súper interesante. Yo quiero irme ahora hacia un espacio un poco más específico, ¿no? Sobre la movilidad sostenible visto desde la ciudad. ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos desplazamos en cada una de nuestras ciudades? En tu experiencia, Augusto, me gustaría conocer un poquito más sobre, ¿crees tú o cómo ves tú a la ciudad de Quito, en este caso, basado en tu experiencia, es una ciudad que realmente se presta para que las personas puedan caminar, puedan desplazarse en ese sentido, caminabilidad? ¿Quito es una ciudad caminable? Digamos, deberíamos convertirlo. Algunas zonas de la ciudad sí, digamos, hay estudios que te demuestran que varias zonas de la ciudad tienen condiciones, otras tienen grandes dificultades y evidentemente hay que trabajar sobre eso. Pero lo que tú planteas es fundamental, digamos, la caminabilidad y la proximidad es lo primero. Y eso plantea, por ejemplo, un abordaje de movilidad más cercano, por ejemplo, a la ciudad a los 15 minutos o a la proximidad. Si tú puedes resolver la compra de abastos, el cuidado del guagua, la farmacia, incluso, digamos, la actividad educativa, y ojalá incluso una parte de la del transporte, relativamente cerca, evidentemente eso disminuye la presión que haces de movilidad en toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar ya no en ciudades segregadas con una zonificación excluyente, hay que pensar más en ciudades que sean con zonificación múltiple, con diversidad de usos, distribuir adecuadamente en el territorio los equipamientos básicos, son elementos que nos ayudan precisamente a esa perspectiva de caminabilidad. Yo creo que ahora además hay dos factores claves, el uno es la seguridad. Digamos, uno de los expulsores del espacio público es la inseguridad. Entonces, eso es un enorme trabajo, un desafío ahora, digamos, de sitios seguros, iluminados, presencia policial, etcétera, porque si no la gente no sale, simple y llanamente. Y el otro tiene que ver con esta planificación de los servicios, ¿no? Luego hay desafíos que son más técnicos, la gestión de las aceras, ¿no es cierto? Que todos quienes han pasado por un municipio saben que las aceras es un dolor de cabeza, porque la responsabilidad es de los frentistas. Y sin embargo, si tú quieres mejorar la caminabilidad, necesitas establecer una normativa o intervenciones. Entonces, por ejemplo, el tema de las aceras es para un programa largo, ¿no? Porque es muy importante porque resuelve la seguridad de la gente que camina, ¿no? Sí. Gracias, Augusto. En este caso, tú mencionaste algunos puntos que a mí me parecen interesantes y son visiones de planificación, desde dónde partimos para pensar la ciudad. Yo tuve dentro de mis algunos estudios a un profesor que me marcó con una simple frase, José María Llop, no sé, creo que tú lo sí, conoces muy bien. Sí. Él dijo, las ciudades se piensan desde el movimiento. Cómo las personas se desplazan en las ciudades es cómo debemos pensarlas en el futuro en la línea de planificación. En este caso, a nosotros nos marca el cómo debemos pensar y el cómo debemos planificar el movimiento de las personas. Y aquí hablamos del transporte público y yo quisiera, Luis,
puesto que Loja es uno de los referentes más importantes en el Ecuador con respecto al transporte público urbano. Que nos cuentes un poquito cuáles han sido los desafíos en realidad en la ciudad de Loja para llegar hacia donde se encuentran ustedes ahora en el tema del transporte público. Un transporte público organizado, un transporte público que cuenta con líneas de caja común, adicional a esos sistemas de pagos unificados con la tarjeta ciudad. No recuerdo bien cuál es el nombre de la tarjeta, pero que es realmente interesante. Entonces, ¿cuáles han sido los desafíos? ¿Cuáles fueron los desafíos para la ciudad de Loja para llegar a donde están ahora? Inicialmente, como lo han de vivir muchos cantones actualmente, el primer desafío era el desorden y el correteo por el centavo entre las diferentes operadoras de transporte urbano por captar pasajeros. Esto repercutía en siniestralidad, en un mal servicio y sobre todo en una inseguridad permanente en las vías urbanas de nuestro cantón. La situación en Loja se fue dando, digamos, evolutivamente. Primero vino la problemática de la cual todos los lojanos nos sentíamos afectados. Sin embargo, después vino la solicitud de las 4 cooperativas de transporte urbano por solicitar un alza de pasaje. Claro, ellos aducían de que tienen gastos, de que había en su momento incrementos del diésel y bueno, de otros insumos. Se puso un impuesto especial a las importaciones de algunos insumos para los vehículos y esto repercutía en que ya no alcance la tarifa de ese entonces para poder satisfacer el servicio que estaban dando. Esa fue la oportunidad que utilizó el municipio de Loja para decirles de acuerdo, consideremos hacer un alza del pasaje siempre y cuando venga de la mano con que ustedes conformen un consorcio y se maneje una caja común. Esto fue medular, porque claro, ellos anhelaban que se dé un alza de pasaje, no fue un alza muy grande, proporcionalmente estuvo alrededor de un 15%, pero sin embargo vino con el compromiso de las 4 operadoras de unirse y manejar una caja común, que al inicio tuvo resistencia de sus propias bases. Sin embargo, la imposición o la actitud recta del municipio de Loja e intransigente de decirles o aceptan o no damos paso al otro tema del alza del pasaje, fue lo que permitió de que se pueda implementar la caja común. Y claro, apenas el primer año de caja común que se utilizó, prácticamente las operadoras estuvieron contentos porque hay beneficios adicionales. No solo viene un crédito de orden, sino también viene réditos que lograron obtener porque con la caja común primero hubo transparencia, ya no necesitaron la contratación de personal adicional en cada unidad y vinieron y surgieron ideas como la tarjeta Situ para digitalizar el pago, de tal manera de que todos los ingresos que tiene el Consorcio de Transportes Loja sea repartido equitativamente y se acabaron los correteos, se acabó el informalismo en ese aspecto. Y créanme que Loja en los últimos 3 años no ha registrado siniestralidad en el transporte urbano, de ningún tipo, ni siquiera leve, grave o muy grave. Entonces, prácticamente ese ha sido un logro que lo destacan no solo otros cantones o otras latitudes de nuestro país, sino organismos multilaterales del mundo que han venido justamente y han dicho que ha sido un avance impresionante que tenemos en nuestro cantón. Sin embargo, esas son nuestras fortalezas, pero también tenemos algunas debilidades. Creería que la más impactante es por el tema de seguridad. Justamente el Plan de Movilidad Urbano Sostenible que estamos trabajando actualmente ha identificado que desde el año 2024 al 2025 un 2% de la población dejó de utilizar el transporte urbano. Y esto va muy de la mano por el tema de seguridad. Mucha gente prefiere trasladarse en su vehículo particular porque les da temor de abordar el transporte público. Esto es un reto que prácticamente nos lleva a todos y entiendo que el gobierno nacional está trabajando también arduamente con un mismo fin, que es recuperar la seguridad que tenía nuestro país. Y creo que no solamente es la seguridad, sino hablamos también de un buen servicio. Cuando tú tienes calidad de servicio, tienes usuarios. Así funciona desde el transporte público hasta tu restaurante. En este caso, Luis, mencionaste lo que Alex había puesto al principio, que era decisiones políticas fuertes. Necesitas tomar decisiones sobre el qué hacer y sobre eso trabajar. Cómo empujamos, cómo planificamos y cómo repensamos la ciudad. Y en este caso, Alex, entiendo que te quiero hacer a ti esta consulta. Entiendo que
en Ibarra están trabajando mucho a nivel del transporte público con las empresas de transporte. ¿Cuál ha sido el proceso y cómo ustedes han logrado acercar a estas empresas de transporte para empezar a repensar y replanificar la movilidad del transporte urbano? Martín y compañeros, ha sido realmente un trabajo muy fuerte, muy arduo, sobre todo de dejar, ellos como que se sienten muy presionados en el tema de cuánto ganas, cuánto pierdes, no lo estás haciendo correctamente. Entonces, cambiamos la metodología y el discurso, se podría decir. Con ellos reestructuramos toda la idea desde la necesidad que ellos tienen, que es de mejorar su demanda de servicio. Realmente creo que uno de los retos, concuerdo con Luis, uno de los retos de las ciudades intermedias como la nuestra es motivar al uso del transporte público, y eso sería realmente lo que incrementaría la demanda del uso de transporte y mejoraría, por ende, los ingresos de nuestros transportistas. Entonces, lo vimos desde la otra perspectiva, nos pusimos en los zapatos de ellos, o sea, ¿qué necesitas tú para mejorar? Y gracias, también aquí quisiera nombrar a GIZ. GIZ ha sido para Ibarra un elemento muy valorado que nos ha permitido acercarnos a nuestros transportistas y a la ciudadanía, porque dejamos de ser el público y el privado. Y GIZ está ni en el público ni en el privado, está en el medio. Entonces, ha sido el enlace correcto que ha permitido conectar y tener el mejor de los diálogos. En el último entrega de la consultoría de estructuración de costos, realmente al inicio todos los transportistas estaban muy escépticos de poder darle información, porque realmente ellos lo ven como que el Estado les quiere atacar, pero después, al final de la consultoría, realmente ellos pudieron ver que lo que queremos es cambiar el chip. Comparto totalmente con Augusto de que lo que necesitamos es educación y una nueva generación de información donde realmente podamos ver que estamos haciendo otro tipo de preparación. Tenemos que ver la movilidad sostenible desde otra visión. Entonces, realmente todo esto hemos podido introducir en los transportistas, y ya podemos hablar de temas muy delicados que antes no se podía hablar. Uno como el costo de la estructuración de costos, cuánto ganas, cuánto pierdes, qué debemos mejorar, las rutas, las frecuencias. Ya hablamos de no existen frecuencias malas ni buenas, sino hay que cambiar el modelo y la lógica cómo estamos trabajando. Por ejemplo, la experiencia de Loja es muy enriquecedora para nosotros, porque hay muchas cosas que nosotros queremos copiar para poder mejorar el sistema de transporte. Y finalmente ya podemos hablar de movilidad eléctrica, que era un tema tabú totalmente para los transportistas, donde ellos no querían escuchar absolutamente nada y simplemente querían mantenerse con el tema del transporte de diésel. Y realmente son 3 temas puntuales que hemos abordado y que estamos tratando de caminar, al menos en 2 de ellos. En la caja común estamos fielmente convencidos de que una vez que se apruebe la ordenanza del plan de movilidad, podremos ya entrar a trabajar directamente en el modelo de gestión del transporte público, que es uno de los retos que tenemos como administración en este momento, y todo esté involucrado: el costo, la ruta, cómo funciona. Vamos a hacer sistema integrado, vamos a hacer caja común, pero todo esto obviamente tiene que ir de la mano con el común acuerdo de nuestros amigos transportistas, donde ellos no lo vean como algo que se les impone, sino realmente lo vean como algo necesario para mejorar su modelo de gestión, para cambiar su modelo de gestión y obviamente su estructura de negocio. Ya no somos hombre camión, sino que ya somos una empresa de transporte que da un servicio, cobra por el servicio y realmente debe ser visto como tal en el tema de rentabilidad. Entonces, realmente ha sido indudable el trabajo que hemos hecho con GIZ, y esto nos ha permitido ya tener un diálogo cercano con los transportistas, que realmente creemos que esa es uno de los puntales que nos permitirá dar paso a la ejecución de nuestro plan de movilidad. Genial, muchísimas gracias, Alex.
Todo esto a nosotros nos pone siempre a estar desde una línea del cómo repensamos la ciudad. No el cómo pensamos, sino el cómo repensamos. Ahora hay nuevas olas de análisis, de pensamientos críticos sobre cómo deberían funcionar las ciudades. Antes hablábamos de el vehículo mueve las personas. Ahora las personas son las que se mueven y tenemos instrumentos y tenemos herramientas y tenemos que planificar la infraestructura, tenemos que planificar los tiempos, los desplazamientos en estas ciudades. Hablamos de caminabilidad, hablamos de transporte urbano, hablamos de transporte privado, hablamos de ciclovías también, que es importante pensar. Ahora en la ciudad de Quito van a plantear un nuevo proyecto muy grande, ambicioso. Queremos evaluarlo, queremos pensarlo y queremos que funcionen estas nuevas líneas. Es decir, los nuevos pensamientos se enfocan en que moverse de un punto A a un punto B no representa el transporte, sino representa la calidad de vida para las personas, representa el acceso, representa oportunidades y sobre todo salud. Cómo nos movemos en las ciudades es importante. Para esto yo quiero concluir con una pequeña frase. Recordemos que cada decisión sobre movilidad transforma nuestras ciudades. Sigamos pensando, sigamos conversando y sigamos construyendo. Es así que les quiero agradecer, Augusto. Yo solo les doy el consejo de que lo que están haciendo lo blinden. Todos estos pasos importantes pueden retroceder. Quito tuvo bicicleta pública en el año 2012 y ahora estamos volviendo a reinventar 14 años, 13 años después. Teníamos caja común y avanzábamos en el sistema integrado. La presión de los gremios de buses dieron paso atrás en este sentido. En Quito teníamos GPS en cada bus y ya la caja común, y eso se perdió en el año 2014. Entonces, estos pasos importantes que están dando deben blindarlos para que efectivamente estas transformaciones puedan ser exitosas, ¿no? Exactamente. Cómo sostenemos los proyectos y cómo trascendemos y cómo tomamos decisiones políticas. Creo que esos son los tres aprendizajes que salimos con el día de hoy. Augusto, Alex, Luis, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir su experiencia, su conocimiento. Es un espacio realmente corto, vamos a buscar hacer la versión 2.0 sobre este podcast. Me gusta mucho lo que estamos conversando, esperemos que nos podamos volver a ver. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y éxitos. Muchas gracias también. Agradecemos a Martín Carpio por la moderación de este episodio y a nuestros invitados, Alexandra Chicaiza, Luis Alfonso Peña y Augusto Barrera, por compartir sus reflexiones sobre los retos y oportunidades de la movilidad en las ciudades del Ecuador. Te invitamos a ver este y otros episodios en las redes sociales de la Unión Europea en Ecuador y la cooperación alemana GIZ.